Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten la Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch ata Yahweh, Baruch ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema judaizantes, falsos judíos. Estos términos son usados frecuentemente tanto por los católicos como por los cristianos evangélicos hacia las personas que, como nosotros, estudiamos y enseñamos la Torah. Pero es comprensible que nos llamen así, ya que por su escaso conocimiento de las cuestiones hebreas nos llamen con estos términos, que la mayoría de los casos los hacen despectivamente. Ahora, el verdadero propósito de estos estudios es precisamente llegar a muchas personas que aún están bajo el engaño de falsas doctrinas, en donde les enseñan que todo lo referente al pueblo hebreo no es para el cristianismo. Ellos mismos hacen una división tan opuesta que ellos creen que el judaísmo se tiene que convertir al cristianismo, y no es así. La Escritura nos muestra claramente que todas las naciones son las que tienen que venir a Israel. Veamos los siguientes versos. Vamos al libro de Mateo capítulo 10 versos 5 y 6, Hechos 1:6 e Isaías 2:3, y dice así: A estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones: no vayan al territorio de los Goim y no entren en ningún pueblo de Shonrom o Samaria. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen. Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Muchas naciones irán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh y a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torah, la palabra de Yahweh de Yerushalayim. Bien, entonces, el punto de este tema es que muchas veces hablamos sin tener el entendimiento o las bases necesarias para dar nuestra opinión acerca de algo. Cada idioma posee un lenguaje en particular, y muchas de sus palabras no pueden traducirse de igual manera a otro idioma. Por ejemplo, aquí en México tenemos una gran variedad de modismos en nuestro vocabulario cuando nos referimos a algo o a alguien. Una palabra dicha aquí en mi país obviamente no podría traducirse de igual manera en Rusia o en Corea, ya que estos países poseen otra cultura y otro lenguaje diferente al mío. Entonces, si yo no conozco la cultura y el idioma de otro país, pues es obvio que si hablo de eso sin tener el más mínimo conocimiento de lo que voy a expresar, pues lo único que voy a hacer es quedar en ridículo por no saber lo que estoy hablando. Y yo creo que a nosotros, los que estudiamos y hablamos de la Torah, nos critican y se burlan de nosotros precisamente porque desconocen todo lo referente al idioma hebreo. Y para ser más específico, desconocen lo que dice la Torah. Por eso nos llaman judaizantes y falsos judíos. Bien, vamos a la primera parte de este estudio, que es judaizar. Judaizar significa, según el diccionario, número 1, seguir una persona las doctrinas de la religión judía, y número 2, poner una persona en práctica ritos y ceremonias de la religión judía. Bien, esto es lo que dice el diccionario. Pero el cristianismo se basa en el texto de Gálatas 2:4. Bien, volviendo al punto en donde una persona habla sin tener bases escriturales para decir o comentar algo acerca de la Torah, es caer en la ignorancia. Lo que nosotros hablamos y decimos está completamente sustentado en la palabra de Abba Yahweh,
Nosotros no inventamos, ni agregamos, ni quitamos a lo que ya fue dicho por Abba Yahweh. El Tanakh, o Antiguo Pacto, es un libro hebreo escrito en hebreo y dado al pueblo hebreo. Desde ahí debemos de partir para darnos cuenta que en ese entonces el llamado cristianismo no existía. Por lo tanto, las escrituras fueron dadas al pueblo hebreo. La primera traducción que se hizo del Antiguo Pacto, que fue del hebreo al griego, fue la Septuaginta. Esta traducción conservó casi en su totalidad todo el significado hebreo. El problema empezó al compilarse el Brit Hadashah y que fue escrito por hebreos, se tradujo después al griego y de esta traducción griega se pasó al latín, lengua oficial romana, y después se tradujo a varios idiomas en donde se empezó a perder todo el verdadero sentido hebraico del Brit Hadashah. Es verdaderamente inocente o ignorante no darse cuenta de lo que dicen las escrituras. Estas escrituras, desde Bereshit hasta el Idgalut, solamente hablan del pueblo de Israel. Bien, empecemos enumerando solo algunos puntos para darnos cuenta a quiénes fueron dirigidas las escrituras, los pactos y las promesas. Número 1. La Torá, Humash o Pentateuco, fue dado única y exclusivamente al pueblo hebreo en el monte Sinai. Número 2. Todos los hombres de renombre y los profetas que se citan en el Tanaj o Antiguo Pacto fueron hebreos. Número 3. La escritura habla del Elohim de Israel. Número 4. La promesa de un Mashiach fue dada únicamente al pueblo de Israel. Número 5. El Mashiach fue judío. Número 6. Mashiach vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Número 7. Mashiach envió a sus talmidim a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto lo vimos en Mateo 10, versos 5 y 6. Mashiach renovó el pacto con la casa de Yehudá y con la casa de Israel, y esto lo vemos en Jeremías 31:31. Y número 9. La Yarushalayim de lo alto contiene los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y también contiene los 12 nombres de los talmidim de Yeshua. Bien, podría seguir enumerando muchos puntos más, pero considero que estos son suficientes para darnos cuenta que todo apunta al pueblo de Israel. Y la pregunta sería, ¿por qué no aparecen en la Yarushalayim de lo alto un solo nombre de alguna llamada iglesia? ¿Por qué no aparece el nombre de Iglesia Católica Romana y Apostólica? ¿Por qué no aparece el nombre de Iglesia Cristiana? ¿Por qué no aparece el nombre de Congregación de los Testigos de Jehová? ¿O por qué no aparece el nombre de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones? Las 12 tribus fueron hebreas, los 12 talmidim fueron hebreos, y si como dice el cristianismo que el pueblo de Israel fue desechado, ¿por qué entonces no aparece un solo nombre cristiano en la ciudad Kadosh? Bien, ahora toda la gente que se agolpaba en las sinagogas para oír a Mashiach eran judíos. La gente que se agolpaba en grandes multitudes en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Y todos aquellos que le recibían con gritos de redención y gritaban fuertemente Hoshiana, Hoshiana, eran judíos. Y todo esto lo he dicho en todos los videos y estudios. No creo que nadie se atreva a decir que toda esa gente que lo seguía en las sinagogas, en el templo y gritaban Hoshiana, Hoshiana, eran cristianos. Nosotros hablamos de lo que está escrito y como dije anteriormente, no estamos inventando nada. Entonces, ¿por qué dicen que estamos judaizando? Veamos y analicemos el siguiente verso. Incluso lo tomaré primeramente de la Reina Valera y luego lo leeremos en el Código Real. Vamos al libro de Hechos capítulo 10, verso 36 y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en la traducción hebrea dice: Él envió Torá a los hijos de Israel, anunciando la promesa de la paz por medio de Yeshua HaMashiach, quien es Adón de todos. Entonces,
¿A quién fue dada la palabra de Abba Yahweh según este verso? Pues a los hijos de Israel. Ahora, con toda honestidad, analicemos las siguientes preguntas y veamos quién verdaderamente está judaizando. Las escrituras son hebreas. Entonces, ¿por qué el cristianismo utiliza un libro hebreo para enseñar? El diezmo, las primicias y las ofrendas fueron dadas al pueblo hebreo. ¿Por qué el cristianismo entonces pide diezmos, primicias, ofrendas, si esto fue ordenado y dado al pueblo hebreo? Los 10 mitzvot o mandamientos fueron dados en el monte Sinai al pueblo hebreo. ¿Por qué entonces el cristianismo los toma como suyos si a ellos no se les dio? La escritura habla de un pueblo llamado Israel. ¿Por qué entonces el cristianismo se hace llamar el Israel espiritual? ¿Hay algún verso que diga que existe un Israel espiritual? Entonces, si el cristianismo utiliza las escrituras hebreas y las enseña, pide diezmos y ofrendas hebreas, se rige por los 10 mandamientos, más bien por 9, porque el cuarto, que es guardar el Shabbat, no lo obedecen. Entonces, si todo esto es hebreo y así lo enseña y además se hace llamar el Israel espiritual, entonces, ¿no son ellos los que están judaizando? ¿No son ellos los que están enseñando cosas judías? Por supuesto que sí. Veamos nuevamente la definición de judaizar. Número 1. Seguir una persona las doctrinas de la religión judía. Número 2. Poner una persona en práctica ritos y ceremonias de la religión judía. Entonces, ¿no están siguiendo y haciendo cosas de los judíos? ¿No están practicando ritos y ceremonias de la religión judía? Como por ejemplo la Pascua. El Pesaj o Pascua fue dado al pueblo de Israel y esto aparece en la Torá. Entonces, ¿por qué practican algo de la Torá cuando ellos mismos dicen que la Torá ya dejó de ser? ¿No dicen que Yeshua cumplió toda la Torá por ellos? Entonces, ¿por qué celebran su famosa Pascua? Piden diezmos y ofrendas y presentan a sus recién nacidos, etc. La presentación de los recién nacidos a la asamblea es una cuestión netamente hebrea. Bien, vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versos 22 y 23, y dice: Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. Obviamente aquí se está hablando de Yeshua. Y el verso 23 dice: tal como está escrito en la Torá de Yahweh, todo primogénito varón será dedicado a Yahweh. Bien, entonces, como hemos visto, la dedicación de los niños es una cuestión hebrea. ¿Por qué entonces el cristianismo toma algo hebreo y lo practica? Vuelvo a preguntar, ¿no son ustedes los que están judaizando a sus congregantes? Por supuesto que sí. La escritura y los mitzvot son una doctrina judía. El diezmo era una práctica judía y no era dinero. Entonces, ¿quién es el judaizante? Pero eso no es todo. El cristianismo no sabe realmente lo que verdaderamente significa ser judío. Bien, pasemos a la segunda parte, que es falsos judíos. Este título de falsos judíos con el cual nos etiquetan, el cristianismo tampoco tiene el fundamento ni el sustento escritural para llamarnos así. El odio y el antisemitismo que desde hace mucho tiempo se introdujo en el cristianismo a través de su fundador Martín Lutero, cuando no pudo convertir a los judíos al catolicismo, no les permite ver con claridad lo que verdaderamente es un judío. El cristianismo en general se ha encargado de difundir que fue todo el pueblo de Israel quien condenó y entregó a nuestro amado maestro Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Pero cuando no se estudia ni se escudriña la escritura como debe de ser, es muy fácil para el oyente caer en las garras de los falsos maestros y ser manipulados por falsas doctrinas. Los Perushim, conocidos como fariseos, era un grupo político más que religioso. Eran hombres deshonestos y corruptos en su gran mayoría, como muchos de hoy en día. Estos Perushim, siempre buscando el favor de Roma, el sumo sacerdote era impuesto por Roma. Roma misma impuso a Herodes y a Arquelao, su hijo, como reyes de Yahudá.
Yahshua era un estorbo muy grande para los planes de estos Perushim. El pueblo se agolpaba a Yahshua, cosa que a los Perushim no les parecía nada grato, ya que perderían el favor del pueblo y el control que ejercían sobre ellos. Por eso buscaron la manera de deshacerse de él, pero aquí viene lo importante. No fue el pueblo de Israel quien condenó a Yahshua, fue solamente un pequeño grupo de hombres llamados Perushim, y lo comprobaremos con el siguiente verso. Vamos al libro de Juan capítulo 1 versos 11 y 12 y dice: a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Otras versiones dicen: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Con esto meten una doctrina en donde hacen creer que todo el pueblo lo rechazó. Pero el verso 12 dice: mas a todos los que lo aceptaron. ¿Quiénes lo aceptaron? Pues sus talmidim lo aceptaron. Estos talmidim, por supuesto, eran judíos, y no nada más los talmidim lo aceptaron. Hubo miles que lo aceptaron. Entonces es falsa la doctrina en donde se enseña que todo el pueblo de Israel lo rechazó. Pero el verso 11 dice: a los de su propio oficio vino. ¿Cuál oficio es este? Pues por supuesto que el sacerdocio. Él vino a enseñar la Torá. La escritura llama a Yahshua el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Los Perushim eran hombres políticos disfrazados de sacerdotes. Por eso cuando oían hablar a Yahshua de la Torá, les entraba la envidia, y por eso decían: ¿cómo un hijo de carpintero puede hablar así? Por eso los de su propio oficio le rechazaron y lo entregaron. Ojo, amigos cristianos, no fue todo el pueblo de Israel quien lo entregó. La escritura nos relata que Jacob, quien también tiene el nombre de Israel, tuvo 12 hijos, y estos fueron los siguientes conforme al orden de su nacimiento: Reuben, Shimeón, Leví, Yahudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yisachar, Zebulún, Yosef y Benjamín. Estos fueron los hijos de Israel. Por consiguiente, estas fueron las 12 tribus de Israel que se mencionan en toda la escritura. Por lo tanto, todos los descendientes de Jacob sabían perfectamente a qué tribu pertenecían. Cada tribu tenía un estandarte que distinguía a cada tribu. La tribu de Yahudá, por ejemplo, tenía la imagen de un león en su estandarte. De esta tribu desciende nuestro Mashiach Yahshua, porque a Yahudá le fue dada la primogenitura sobre sus hermanos, ya que Reuben, el primogénito, pecó contra su padre Jacob, y por eso le fue quitada la primogenitura y se le concedió a Yahudá. Por lo tanto, los Yahudim o judíos son los descendientes de la tribu de Yahudá. No podemos decirle a todo el pueblo hebreo judíos. Eso sería un gravísimo error. Ya vimos anteriormente que son 12 tribus, no una. La escritura hace perfectamente la distinción entre judíos, levitas, benjamitas, etc. Incluso la escritura nos habla de los ismaelitas, que son los hijos de Ismael, hijos de Abraham. El cristianismo utiliza muy mal la palabra judío y la utiliza despectivamente. Ellos creen que todos los judíos condenaron y mataron a Mashiach Yeshua, y que por eso Abba Yahweh los desechó como pueblo, y eso es falso. Eso es lo que han enseñado los líderes cristianos a sus oyentes. Veamos el siguiente verso en su propia traducción y lo comprobaremos con el texto hebreo, para que noten y vean la cizaña que ha sido introducida por sus traductores, que obviamente fueron católicos, y me refiero a Martín Lutero, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Bien, vamos a leer Romanos 11, verso 17. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien, entonces notemos que los traductores de esta versión, que por cierto fueron católicos como dije anteriormente, hacen creer que ellos, o sea el cristianismo, han sido injertados en lugar del pueblo de Israel. Por eso se autodenominan el Israel espiritual. Ahora veamos el texto hebreo y veremos cómo cambia el sentido de lo que Shaul estaba enseñando verdaderamente. Dice así:
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien, entonces hay mucha diferencia entre las palabras en lugar de y entre. En lugar de significa que algo fue quitado para poner otra cosa en su lugar. Y entre significa poner algo en lo que ya está puesto. Por lo tanto, el olivo natural es la casa de Yahudá, o como le llama el cristianismo, los judíos. Y el olivo silvestre somos nosotros, la casa de Israel, las 10 tribus dispersas, más todos aquellos que quieran formar parte del pueblo de Israel son bienvenidos, porque nuestro Abba Yahweh no desecha a nadie. Entonces, si tú, mi amigo cristiano, estás viendo este estudio, te invito de todo mi corazón a que busques la verdad. Lee, estudia, escudriña las escrituras, pregunta e investiga por ti mismo. Pero si aún persistes en aferrarte a la mentira y seguir creyendo que el cristianismo es el Israel espiritual y que el verdadero Israel fue desechado, entonces te estás perdiendo de la rica savia del olivo natural, y por ello obviamente tú eres responsable. Entonces yo te preguntaría lo siguiente: ¿quién es el judaizante y quién es el falso judío? Bien, veamos el siguiente verso ya para finalizar este estudio. Vamos a Hechos 1:6 y dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Bien, entonces, ¿por qué sus talmidim le preguntaron sobre la restauración del reino de Israel? ¿Por qué no le preguntaron sobre la restauración del Israel espiritual o la restauración de la iglesia? Bien, porque pues obviamente esto no existe. Bien, pasemos entonces a nuestro resumen. Todo lo que hay en todas las escrituras es hebreo. ¿Por qué alguien entonces que no es hebreo ni judío enseña cosas hebreas y judías como el cristianismo? El cristianismo pide diezmos, ofrendas, festeja Pascua, presenta a sus niños cuando nacen, etc. Entonces, ¿quién es un judaizante y un falso judío? Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.